Danos un corazón de pobres, vacíos de todo, para recibir centuplicada la riqueza de tu reino, de tu amor, de tu gracia y de la vida eterna. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra de Dios para este día, martes 16 de agosto. Vamos a iniciar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado de la profecía de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor. Se hinchó tu corazón y dijiste, soy Dios entronizado en un solio de dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, te creías listo como los dioses. Si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu talento, con tu habilidad, te hiciste una fortuna, acumulaste oro y plata en tus tesoros. Con agudo talento de mercader ibas acrecentando tu fortuna, y tu fortuna te llenó de presunción. Por eso, así dice el Señor, por haberte creído sabio como los dioses, por eso traigo contra ti bárbaros pueblos feroces. Desenvainarán la espada contra tu belleza y tu sabiduría, profanando tu esplendor. Te hundirán en la fosa. Morirás con muerte ignominiosa en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, ¿osarías decir, soy Dios delante de tus asesinos, en poder de los que te apuñalen? Morirás con muerte de incircunciso, a manos de bárbaros. Yo lo he dicho, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del libro del Deuteronomio, capítulo 32. Yo doy la muerte y la vida. Todos. Yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. Todos. Yo doy la muerte y la vida. ¿Qué diría? Nuestra mano ha vencido. No es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. Todos. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo es que uno persigue a 1000 y dos ponen en fuga a 10,000? No es porque su roca los ha vendido, porque el Señor los ha entregado. Todos. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Todos. Yo doy la muerte y la vida. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerlos con su pobreza. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 23 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados,
Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra de Dios para este día. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Si es primera vez que escuchas nuestra reflexión, te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones y comparte este enlace. De la profecía de Ezequiel, la primera lectura es algo interesantísima porque nos demuestra a un ser humano que se creía un Dios, porque pensaba que porque lo tenía todo, porque tenía dinero, porque tenía talento, porque tenía fortuna, porque tenía oro, porque tenía plata, porque tenía tesoro, entonces se creía un Dios. Es más, él mismo se llamó así: soy un Dios. Se le hinchó su corazón. Es decir, creció en él la prepotencia, creció en él la arrogancia, creció en él los aires de superioridad y se creía un Dios. Vamos a hacer una extrapolación de esta palabra y vamos a llevarla a la vida actual, a la vida cotidiana. ¿Cuántas personas muchas veces también se dejan llevar por estos aires de superioridad? ¿Cuántas personas muchas veces se dejan llevar por este tipo de cosas? Porque se creen dioses, porque creen que porque tienen cosas materiales, o porque creen que tienen cierta sabiduría, o porque creen que tienen oro, o tienen plata, o tienen lo que sea, entonces van a humillar a las demás personas. Fíjense, ¿no? Como el Señor, como Dios, coloca a cada quien en su sitio, dependiendo de sus actitudes, dependiendo de su forma de actuar. Fíjense, este hombre se consideraba un Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Por haberte creído de esa manera, traigo contra ti bárbaros pueblos feroces que te van a matar. En pocas palabras, van a acabar contigo. Entonces, ¿por qué muchas veces llegan desgracias a la vida de las personas? Porque según sus obras es lo que van a recibir. Como dice el Salmo 20, versículos 2 y 3, les invito para que lo lean. En pocas palabras, el Señor te da lo que anhela tu corazón. Si usted ubica ese salmo, dice que el Señor, el Rey, se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de tu corazón. Es decir, el Señor te va a conceder lo que anhela tu corazón. Y si en tu corazón anhela estar lejos de Dios, pues eso es lo que vas a recibir, estar totalmente lejos de Dios. Entonces el día de mañana no puedes llegar, no puedes venir con la cara tan lavada a decirle al Señor que por qué te pasan tantas desgracias. Si usted
con su actitud, con su forma de ser, ha vivido totalmente lejos de Dios. Le pasa lo que le pasó a este príncipe de Tiro, que se consideraba un Dios. O sea, él se iguala a Dios. ¿Cómo puede ser posible que un ser humano que sabe que es una persona limitada, que en cualquier momento deja este mundo, se quiere igualar a Dios? ¿Qué le ha pasado a nivel de la historia a todas esas personas que se consideran un Dios, que mueren, que se acaban y que su cuerpo se pudre? Eso es lo que pasa con ese tipo de personas que se creen dioses. Dice, te hundirán en la fosa, morirás con muerte ignominiosa. Tú que eres hombre y no Dios. Es triste cuando a veces el dinero, cuando a veces el poder cambia la mentalidad y el corazón del hombre. Entonces su corazón comienza a crecerse, su corazón comienza a hincharse y su corazón comienza a querer y pretender ser un Dios. Pero resulta que solamente hay un Dios. Y fíjense lo que le dice Dios a este príncipe. Pues osarás decir delante de los que te van a asesinar, yo soy un Dios. No, porque no te servirá de nada. De nada te servirá todo el dinero, de nada te servirá todo el poder, de nada te servirá todo lo que tú tienes, todo lo que has construido con arrogancia, con prepotencia, con aire de superioridad, cuando te llegue la hora de la muerte. De nada te sirve, porque todo lo que has acumulado no te va a servir para entrar en el reino de los cielos. No, Señor. Todo lo que has acumulado a nivel material, con arrogancia, con prepotencia, con todo este tipo de cosas. ¿Qué nos llevamos? Lo que nosotros hemos construido a nivel espiritual, es decir, las obras de caridad. Qué tan bueno hemos sido, con qué amor hemos amado a las personas, cómo les hemos perdonado, cómo hemos actuado. Eso es lo que cada uno de nosotros nos vamos a llevar. Eso es lo que nosotros nos llevamos. Entonces, queridos hijos, en esta primera lectura de la profecía de Ezequiel es una invitación de parte de Dios a dejar a un lado la arrogancia, la prepotencia, los aires de superioridad. Debemos dejarla a un lado y debemos comenzar nosotros a vivir en humildad y en sencillez. Recuerdo en mi país, en mi amada Venezuela, un gobernante se creía un Dios, se creía un Dios, se creía un alguien que lo tenía todo, que tenía superpoder, y a veces la gente tontica le aplaudía y le decía, ay, sí, vive eternamente. No, señor, era un ser humano, se pudrió, quién sabe, si dice el dicho, ¿no? Estará en la séptima paila. Yo no creo que esté en la séptima paila, estará como en la decimoquinta paila por allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque osó creerse un Dios. ¿Y qué le sucedió? Le llegó la muerte, morirás con muerte ignominiosa. ¿Y de qué le sirvió todo el poder, todo el dinero? De nada. Eso no sirve de nada cuando usted no sabe ser un buen administrador. ¿Y cómo es un buen administrador? Aquel que toma eso y ayuda realmente a las personas necesitadas y lo hace de corazón. Cuando usted da realmente de corazón, cuando usted hace una obra de caridad, cuando usted sabe que es un ser humano, un ser limitado, y sabe que era lo más triste, que después comenzaba a decirle, ahí sí comenzó a pedirle a Dios, ahí sí comenzó a pedirle al Señor, no, ¿ya para qué? Ya cuando hemos destruido nuestra vida humana con los aires de prepotencia, de superioridad. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Nicaragua? Estos gobernantes se creen dioses, se creen amos y señores del mundo. No, a ellos también les va a llegar la muerte. No se preocupen por eso. Estos momentos de tribulación, de dificultad que está atravesando nuestra querida, amada iglesia de Nicaragua, llegará el momento en que toda esa lucha se va a convertir en paz. ¿Por qué? Porque los que están al frente también se van a morir. Y entonces aquellos que están al servicio de ellos quedarán ridiculizados. ¿Sí? Quedarán en ridículo. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo a hombres
Si hicieran eso realmente, pero cuando sirven a Dios, imagínense cómo sería la cosa totalmente de distinta. Pero no, prefieren servir a seres humanos, seres limitados. ¿Por qué? Por una paga monetaria que se esfuma, que se les va de las manos como el agua, que así como llegó, así se les va a ir. Así de sencillo. Entonces, queridos hijos, hoy esta primera lectura de la profecía de Ezequiel nos invita a cada uno de nosotros a reconocer primero que somos seres humanos, que somos limitados, que tenemos limitaciones, pero que en esas limitaciones debemos ser grandes en la caridad, en el servicio, en el amor al prójimo, en la humildad y en la sencillez. Eso es lo que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros. El Salmo responsorial decía: yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Ese es el Salmo. Es decir, vivimos y morimos, así de sencillo. Pero el Señor defenderá a su pueblo. Como dice el salmista, el día de su perdición se acerca. ¿El día de la perdición de quién? De aquella gente arrogante, prepotente. Aquella gente que cree que porque tiene 3 lochas en el bolsillo, 3 centavos, o no sé cómo le irán en sus países, entonces se creen superiores a los demás y humillan y tratan y maltratan a la gente. No, el día de su perdición también se acerca y su suerte se apresura. ¿Y cuál es la suerte de esa gente? La condenación. La condenación. Por eso el Evangelio de hoy nos habla, ¿no? Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero ya lo vamos a reflexionar. Entonces, el día de su perdición se acerca y su suerte se apresura. Porque el Señor, escuchen bien lo que dice el Salmo, el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. La gente me dice: Padre, ¿por qué en Venezuela siguen pasando tantas cosas? Es que la gente no ora, es que la gente no le pide al Señor. Y yo le digo: ¿saben cuál es el problema? Que nosotros estamos en este momento pagando las consecuencias del pecado de la idolatría, de la arrogancia, de haber puesto a un ser humano limitado con pecados, con miserias, haberlo puesto al nivel de Dios, porque eso hizo gran parte de la gente. Entonces, después vienen las consecuencias y estamos nosotros pagando con lágrimas de sangre las idolatrías. ¿Qué hicieron en nuestro amado país en el año 2013 cuando se murió ese señor que gobernaba en su momento? Lo idolatraron. Le rindieron tributos, le rindieron de todo. Y me da tristeza como muchos países también van caminando por la misma senda. Pedimos a Dios que ilumine realmente la mente y el corazón de sus habitantes y que no caigan en esta idolatría. ¿Por qué? Porque después vienen las consecuencias. ¿Y cuál es las consecuencias? Que Dios te da lo que anhelas tu corazón. Y el corazón en ese momento de una nación estaba puesto en un ídolo. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso de los ídolos, de otros dioses. Cuando así es la verdadera idolatría. Cuando usted convierte a una persona o una imagen en tu Dios. No la idolatría que hablan los protestantes, porque eso es como que hablan sin razón y no saben realmente qué significa la verdadera idolatría. Pero la verdadera idolatría fue esa en nuestro país. Ahora estamos pagando con creces y con lágrimas de sangre la suerte que nos tocó. Pero hay algo interesante. El Señor defenderá a su pueblo. Y así como había gente que estaba idolatrando, había gente que estaba de rodillas delante de Dios pidiendo perdón. Por eso las cosas no han ido a mayores. Por eso las cosas no han pasado a un nivel superior. Porque Dios ha tenido compasión
de sus siervos. Dios ha tenido compasión de su pueblo. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y Dios actúa en su momento, a su manera y a su forma, no como nosotros le obliguemos, porque si no, dejaría de ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios, que Él castiga sin palo y sin reco. Y por eso, queridos hijos, nuestra acción en este momento por la iglesia de Nicaragua, por ejemplo, es simplemente doblar rodillas y pedirle al Señor que haga su obra. Pero recuerden algo, la iglesia es la única institución en el mundo que ha visto cómo se construye y cómo se destruyen reinos y ella sigue en pie. ¿Por qué? Porque en ella se cumplen las palabras del mismo Cristo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno nunca podrán contra ella. Y aunque los que gobiernan quieran cerrar las iglesias a nivel mundial, ¿qué quisieron hacer con la pandemia? Acabar con la iglesia. ¿Y la acabaron? No, la fortalecieron más. La iglesia salió más fortalecida. ¿Que hay pecados dentro de la iglesia? ¿Que hay horribles crímenes y pecados dentro de la iglesia? Sí, los hay. Y pedimos perdón por ellos. Pero por un solo pecador que haya dentro de la iglesia no se va a acabar, porque en el grupo de los 12 estaba Judas, que era un traidor, y estaba Tomás, que era un incrédulo, y estaban muchos apóstoles que eran pecadores, y la iglesia siguió en pie. Por eso recuerden eso, esta obra no es humana, es de Dios y debe mantenerse firme, y así se mantendrá siempre. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30, vemos este discurso del Señor. Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es decir, Padre, que todos los que tienen riqueza no se van a salvar. No es que no se van a salvar, pero es difícil. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. El problema es que cuando se tiene poder económico, entonces se cambia la vida. Cambia la vida. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por lo menos uno se da cuenta de personas que en un momento no tenían nada, eran pobres, humildes, sencillos, vivían con el día a día. Y de repente Dios les bendijo, porque ¿sabes cuál es el problema? Que cuando no tenemos nada somos muy humildes y sencillos de corazón y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, haz tantas cosas. Y Dios, que escucha en ese momento la humildad de ese corazón, Dios les bendice a esas personas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que después que comienzan a tener un poder económico que Dios les ha bendecido, entonces se olvidan de que esas bendiciones vienen de Dios. Ese es el problema y eso es lo que nos quiere decir el Señor en el Evangelio. Entonces, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque donde pone su tesoro, allí pone su corazón. Entonces, esas personas que no tenían nada y comienzan a tener, comienzan a amar, a poner su corazón allí y entonces se olvidan de Dios, se olvidan del Señor. Aunque yo conozco personas que son muy adineradas, pero que son humildes, sencillas de corazón, que son verdaderos administradores de lo que Dios les ha dado. Y Dios les multiplica el 1000% de la que esa gente da con generosidad. De lo que esa gente hace con generosidad, Dios se lo multiplica el 1000%. Entonces, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja, no de una aguja de coser, no. Recuerden que en el tiempo judío la aguja era una puerta que había en la parte de atrás que era muy pequeña, ¿sí? Entonces, esa era la aguja. Por allí, dice el Señor, le es más fácil pasar a un camello, ¿sí? Por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. No es que sea difícil, no es que sea imposible, perdón, pero cuando nosotros tenemos el corazón puesto en las cosas materiales, es difícil. Y hay personas que económicamente no tienen nada, pero se creen ricos. Y entonces tienen su corazón puesto en la ambición, en el poder. Y también para ellos es difícil. ¿Por qué? Porque para poder entrar en el reino de los cielos debe haber humildad y sencillez. Por eso los apóstoles le preguntaron, entonces, ¿quién puede salvarse?
Y Jesús se les quedó mirando y le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Por eso aquí acudimos a lo que es la misericordia del Señor. Hay gente que uno dice, bueno, esta persona se va a condenar porque actuó de esta manera, hizo esto y esto. Pero nosotros no sabemos si en el fondo del corazón de esa persona hubo un arrepentimiento sincero. Y ahí es la misericordia del Señor. Ahí es la misericordia de Dios. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué dice Jesús a esa persona que ha dejado todo por seguirle? Dice, el que por mí deja todo, heredará la vida eterna. La va a heredar. Y dejarlo todo significa que aunque nosotros tengamos miles y millones de cosas, por encima de todo eso está el servicio a Dios. Y ese servicio a Dios se refleja en la caridad. El amor de Dios o la caridad es el reflejo del amor de Dios. Ahí se refleja el verdadero amor por el Señor. Por eso, queridos hijos, no nos apeguemos a lo material. Porque el día que nosotros nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar absolutamente nada. Es más, yo siempre digo en las homilías de difuntos, siempre digo, cuando nosotros nos morimos, nos colocan la mejor ropa que tenemos en el closet, la más nueva, porque era la que menos nos gustaba, porque no la utilizábamos. Por eso era que estaba nueva. No nos llevamos nada, ni siquiera lo que más nos gustaba. ¿Qué nos llevamos? Las obras de caridad. ¿Qué nos llevamos? El amor con el que hemos amado. ¿Qué nos llevamos? Lo bueno que hemos sido. ¿Qué nos llevamos? Nuestras oraciones. ¿Qué nos llevamos? Nuestra humildad delante de Dios. Eso es lo que nosotros nos llevamos. Por eso, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y hay veces gente que dice, no, aquella persona que está todos los días en la iglesia, esa persona sí se va a salvar. Pues muchas veces el que está fuera de la iglesia se salva primero porque comprende que la caridad muchas veces se refleja en eso, en ayudar al prójimo, al pobre, al necesitado. Y muchas veces esas personas son más caritativas. Muchas veces esas personas reflejan más el amor de Dios que aquellos que estamos dentro de la iglesia. Por eso debemos hacer una reflexión muy personal y preguntarnos, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos realizando realmente la obra de Dios en nuestra vida? Pidámosle a Dios Todopoderoso que nosotros formemos parte de esos últimos que serán primeros. Y los últimos son aquellos que realmente se preocupan por agradar a Dios y reflejar a Dios en el servicio al prójimo, al necesitado. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, a los pobres los tendrán siempre. ¿Por qué? Porque es ahí donde usted y yo debemos reflejar nuestro verdadero servicio a Dios. Jesús sirvió a los pobres, amó a los pobres, les dio de comer a los pobres. Ustedes y yo tenemos esa oportunidad de hacerlo. Hagámoslo con un corazón puro, hagámoslo con un corazón sincero. Convirtámonos en los últimos para ser los primeros en el reino de Dios. Que la gracia, que la bondad y que la misericordia del Señor nos acompañe. Recuerden lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Jesús, siendo rico, que pudo haber nacido en cuna de oro, nació en una pesebrera, se hizo pobre para enriquecerlos a ustedes con su pobreza. Y recuerde que la verdadera riqueza no es lo material. La verdadera riqueza es lo espiritual. La verdadera riqueza es el servicio. La verdadera riqueza es la caridad. Porque cuando tú obras con caridad, Dios te multiplica el 100 por 1 de lo que tú haces y de lo que tú das con generosidad. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y les acompañe para siempre. Amén. Quiero regalarles esta cita de Mateo capítulo 16, versículo 24. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga, dice el Señor. Se la vuelvo a repetir. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo,
que cargue su cruz y me siga, dice el Señor. Que tengan un feliz y maravilloso día. Dios les bendiga. No olviden suscribirse y compartir este enlace.